Hace poco un miembro de nuestra iglesia viajó a uno de esos países donde los hispanoamericanos están migrando. Y por supuesto, desde lejos se ve muy atractivo el orden, la tecnología, una que otra posibilidad de matrimonio interracial o intercultural, como denominan hoy, hasta que, estando alrededor de un año, lo invitaron a algo así como The Chapel Bakery, o sea, la panadería de la capilla. Y me cuenta él que cuando llega a ese lugar, por supuesto muy hermoso, muy lindo, y toda la temática estaba relacionada con asuntos eclesiásticos. El pan, voy a ponerle así, ¿no? El pan de la Reforma. Ya la bebida achocolatada de la salvación. Era algo así parecido. Y por supuesto eso le llama la atención porque luego de preguntar descubre que antes había sido un edificio destinado para la adoración cristiana, pero que ahora ya había caído en desuso. ¿Y por qué cae en desuso? Pues porque no hay gente que lo esté frecuentando, ya no es importante, ya el destino de este edificio cambió, ya no está destinado para hacer una panadería, comillas, de la palabra de Dios, sino otro tipo de negocio. Algunos han denominado a este fenómeno la secularización de Occidente, y es fruto de muchos factores, pero uno de ellos es la pérdida en la fe o la pérdida de la fe en el cristianismo histórico. Y por supuesto a él le impactó este tipo de situación porque él venía de una iglesia viva en donde no se pensaba así, no se pensaba que el objetivo de la vida era mantener solamente su proyecto de vida propio, ni tampoco lograr las metas solamente que un ser humano puede plantear para la vida en esta vida. Y empezó a extrañar a su congregación. Pero mientras eso ocurre, queridos oyentes, en algunas sociedades de este mundo que han sido cristianizadas fuertemente y que han transformado su cultura, por otra parte, en sociedades como las nuestras, gracias a Dios, hay un redescubrir de la palabra de Dios. Noten cómo la realidad tiene diferentes caras, diferentes perspectivas según nosotros nos enfoquemos. Y aquí es donde debemos recordar que una iglesia plantada o una iglesia establecida por Dios es un milagro, sin duda alguna, pero hay algunos aspectos que se han hecho y debemos tenerlos en cuenta, identificándolos específicamente hasta donde nos sea posible, para no perder de vista aquellas causas secundarias, aquellas circunstancias que ocurrieron para que el Señor diera a luz, en ese sentido, una iglesia en esta tierra. Y como este texto lo dice, podamos nosotros identificar que sí necesitamos estar enfocados en aquellos asuntos que, como dice el pasaje, no deben dejarse de hacer. ¿De qué trata el pasaje? Es muy sencillo. Apocalipsis significa la revelación. En español es la misma palabra, el mismo significado, es algo que se da a conocer. ¿Qué es lo que se da a conocer? La última revelación o el último contenido que necesitaba la iglesia del siglo I. ¿En qué consiste? Recordamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que nuestro Señor Jesucristo aparece resucitado durante varios días, aproximadamente 40, dice Hechos 1, dando muestras indubitables de la vida después de esta vida. Mientras ellos están confirmando si realmente Él es el Salvador que había prometido el antiguo pacto, Él se eleva ante los ojos de ellos y escuchan las palabras de los ángeles que decían: este mismo Jesús que ustedes observaron, elevándose al cielo, de ahí mismo lo volverán a ver. Mientras ellos están mirando hacia arriba, los ángeles les están diciendo: tienen que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. Y es entonces cuando la iglesia empieza a crecer, sale de su entorno judaico, sale de su territorio de Jerusalén, a través de muchas situaciones, y llega el cristianismo a la capital del Imperio Romano, que en ese entonces era la unidad político-administrativa de esa sociedad. Y dentro de todo ese viaje
se estableció una comunidad en la capital de una provincia llamada Asia Menor, lo que hoy llamaríamos Turquía. Esa es la ciudad de Éfeso, donde nos dice Hechos capítulo 19, hubo una revolución, y esta revolución fue producto de la proclamación del mensaje de Cristo en ese entorno grecorromano. Y allí Pablo, el apóstol, quien fue enviado por el Señor a ese lugar, establece una distinción entre los judíos creyentes en el antiguo pacto sin Cristo y los judíos creyentes en el antiguo pacto, pero ahora viendo a Cristo como el Salvador. Luego los separa en una iglesia, en una comunidad y mediante una escuela de la casa de un hombre llamado Tirano. Atención, Tirano, no que le enseñó como un tirano, sino que él fue a un lugar de un hombre llamado Tirano, y allí se difundió el mensaje de Cristo, creció la iglesia, y sabemos por Hechos de los Apóstoles también que la iglesia fue un ejemplo, y tenemos dos evidencias dentro de la misma Biblia. Por una parte, en Hechos capítulo 20 se nos muestran que hubo ancianos, o sea, pastores, gente que lideró esa comunidad. Probablemente eran no solamente una iglesia local, sino varias iglesias locales alrededor. Y además, en primera carta a Timoteo 1:3 dice que el apóstol Pablo dejó a su mejor discípulo llamado Timoteo. Te ruego que te quedes en Éfeso. Y allí entonces tenemos al mejor predicador de la iglesia primitiva. ¿Quién? El teólogo Pablo. Luego tenemos al mejor pastor de esa época, el señor Timoteo. Y por registros extrabíblicos tenemos la evidencia que nos dice que el apóstol Juan también estuvo en esa región. Póngase a pensar, el mejor teólogo disponible, el mejor predicador, el mejor pastor, el último de los apóstoles. ¿Había sido o no muy bendecida esa iglesia en Éfeso? Pero toda bendición también tiene su tentación. Los grandes privilegios también tienen grandes riesgos, que eso fue lo que pasó en esta época y también en nuestros días cuando Dios bendice una comunidad con el Evangelio. Y ustedes, amados hermanos, no deben acostumbrarse a ver estas cosas como si fuesen normales, ¿de acuerdo? Y el pasaje nos enseña que esta gente que se narra o a la cual se dirige la carta, es una comunidad que ya había pasado probablemente la tercera generación. Está establecida la iglesia, serían los padres los que aparecen en Hechos de los Apóstoles, quedarían los hijos, tiempo después que Pablo fallece, queda Timoteo, y para el tiempo de Juan, si fechamos este libro, más o menos para el 70 después de Cristo o el 90, tendríamos entonces a los hijos de los primeros creyentes. Y aquí es donde esto cobra sentido. La revelación de Jesucristo, aparece el Señor aquí y entregándole un mensaje a lo que se conoce como el ángel. El ángel también traduce el mensajero. Para esa época los mensajes eran entregados voz a voz. Y si aquí está escrito, como dice, escribe, esa es la instrucción, en consecuencia, el pastor, ¿qué debía hacer? Recibir el mensaje y luego transmitirlo a las iglesias. 7 iglesias aparecen aquí, y son 7 no porque hubiesen solamente 7, porque aquí no está la iglesia de Roma que existía, o la de Antioquía o Jerusalén, sino 7 porque si observa el mapa, geográficamente hablando, era la forma más fácil de circular en ese territorio. Aquí ya nos está enseñando claramente que lo que se quería era que este mensaje circulara, de ahí el término circular, ¿cierto? Y se transmitiera las palabras de Jesucristo, no solo para esta comunidad, sino para todas aquellas comunidades cercanas. Versículo 7 lo confirma: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, este mensaje que fue dado en el siglo I, también tiene que ver con nosotros en Sunchales y en cualquier otro territorio donde usted esté sirviendo al Señor o donde nos escuche.
Y aquí aparece primero una revelación de Cristo, una descripción de un rasgo particular de Él, del Cristo resucitado. El Cristo resucitado, versículo 1, es el que tiene 7 estrellas en su diestra, camina en medio de los 7 candeleros de oro. Son dos descripciones asociadas al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que en el tabernáculo hubo este tipo de objetos, todos con un simbolismo. Y aquí se explica por labios del mismo Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 20, Él dice, el misterio que has visto, que son las 7 estrellas en mi diestra y los 7 candeleros de oro, es esto. Primero, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ya vimos que los ángeles son los pastores, entonces, ¿qué sería estas 7 estrellas? Los 7 pastores de las 7 iglesias de las que va a hablar. Si están en la diestra, se refiere al brazo del Señor. En otras palabras, Cristo, el pastor de la iglesia, sostiene a sus pastores. Dios pastorea su pueblo a través de pastores frágiles que dependen de Él. ¿No es así? Y por otro lado, el mismo Cristo que sostiene a sus mensajeros es el Cristo que camina en medio de su iglesia, porque los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que la omnipresencia de Cristo, es decir, su presencia en todo lugar y en todo momento, va acompañada de su omnipotencia. La potencia de Cristo que sostiene a los hombres que dirigen su iglesia se confirma mediante su presencia y nos enseña que lo que Él prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se está cumpliendo aquí. Luego el Señor pasa en el versículo 2 al versículo 6 a hacer una descripción de esa iglesia, un análisis, una especie de escáner, y muestra por un lado las cosas positivas de esa comunidad, pero por las otras aquellas situaciones que requieren más atención. ¿No le ha pasado a usted que desde el tiempo del COVID, cuando las personas empezaban a leer sobre los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, ¿cierto? Tos, fiebre, ¿cierto? O sea, hay algo de terror cuando lo están examinando a uno. Pues aquí Cristo con su palabra va a examinar a esta comunidad y por una parte dice, yo conozco, y hace una lista. O sea, el Señor que está en su omnipresencia y omnipotencia también se manifiesta en su omnisciencia. Él todo lo sabe de la comunidad. Él sabe todo de nosotros, las obras, el trabajo, la paciencia. No pueden soportar a los malos, y algo maravilloso, y es que esas personas sabían quiénes eran los falsos apóstoles frente a los verdaderos. Una cosa que necesitó la iglesia en la antigüedad fue verificar quiénes fueron los genuinos discípulos de los apóstoles. Esa es la historia de la iglesia antigua, porque muchas personas se hacían pasar por discípulos de los apóstoles y llegaron incluso a escribir documentos en donde ellos decían, este es el evangelio de Pablo, este es el evangelio de Jesús y el de Pedro. De ahí vienen todos estos documentos que hoy conocemos como apócrifos del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo poder saber si para aquella época no habían fotos, no habían mensajes de voz ni de texto para uno confirmar, sí, allá les envío a este predicador? No se sabía, excepto que debían ser probados. La palabra es examinados, evaluados. Mire, esta iglesia que está siendo evaluada había aprendido a ser evaluadora. Y en ese sentido es que es una buena iglesia, porque es una iglesia que no come entero. ¿Se entiende la expresión? O sea, que analiza, que sí habla bonito, tiene cadencia, sabe mover las emociones, pero hay algo que no sé, hay algo que no coincide con el mensaje de Cristo. Y hay algo maravilloso, y es que dice que estas personas han trabajado, aquí aparece en la versión 1909, por mi nombre. En la Reina Valera 60 y en la NBI dice, por amor de mi nombre. Entonces observe que estas personas sí amaban al Señor. No obstante, hay un contraste. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál es? Has dejado tu primer amor, versículo 4. ¿Qué es el primer amor? En este contexto, como estamos viendo, no es que no aman a Dios.
solo que no lo aman como Dios espera ser amado. Cuando Jesús estuvo en la tierra nos enseñó cómo es que Él requiere ser amado. ¿Cómo debe ser amado? Marcos capítulo 12, 28 al 30, cuando Jesucristo es apelado, es desafiado por un escriba, o sea, personas que se dedicaban a copiar la ley y por esas copias aprendían la ley y se convertían en una especie de abogados entre el pueblo judío. Le preguntan, ¿cuáles son los principales mandamientos de la ley de Dios? ¿Y qué dice el Señor? El primer mandamiento es, ama a Dios, y aquí está la clave, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Observe, no es amar a Dios como nosotros tendemos a amar, o sea, le llamamos amor a cualquier cosa, ¿cierto? A algo emotivo, pero que no es congruente con nuestras fuerzas, o a algo que hacemos con nuestras fuerzas, pero no con nuestras palabras. En mi caso, cuando al principio me iba a casar, yo le dije a ella, mire, yo a usted la amo en verdad. Pero pasaban los años y ella observaba lentamente y no veía que había muchas acciones concretas de amor. Y yo no entendía, ¿no? Era muy joven y era una especie de cristiano medio monje, medio hippie. Pero el Señor tuvo misericordia y aprendí que hay cartas de amor impactantes, especialmente para una chica que había tenido ciertas comodidades en la vida y todavía no observaba actos concretos de amor. Y ahora cuando pago las facturas, yo le entrego los tickets y todo y le digo las cartas de amor. ¿Ah? Y ella sonríe y se acuerda que no son solamente palabras sino acciones, ¿cierto que sí? Pues en este caso ya estamos captando que el primer amor se refiere a un amor holístico, a un amor integral que demanda todo nuestro ser. Mientras no estemos amando a nuestro Dios, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros por completo, nuestro amor ha dejado de ser el primer amor. Muchas veces entre el mundo evangélico se piensa que hay como un primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cierto? Porque se dice que el primer amor es cuando estaba todo emocionado y salta para Cristo, salta y todo lo demás. Y no necesariamente está mal. El problema es que cuando uno inicia la vida cristiana, uno todavía es inconsciente de lo que el Señor demanda de nosotros. Por ese motivo es que Cristo detenía a las multitudes y le recordaba cómo esperaba Él ser amado. Y en este caso entonces el pasaje les dice, miren, esta generación ya no me ama como debe amarme, con todo su ser. Y Cristo nos dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Así que Cristo presenta el problema, pero también nos presenta la solución. Estas dos cosas son esenciales en la vida. Es bueno que nos muestren que hay áreas de nuestro ser en donde la cosa no es muy consecuente con nuestra fe. Está bien, pero entonces, ¿cuál es el camino de regreso a casa? Aquí Cristo dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Lo primero que el Señor llama la atención de esta comunidad es que debe entender y proceder a dejarse corregir por el Señor, por nuestro amante Señor. Y Él da dos claves aquí. Primero, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento se refiere a un cambio de pensamiento. Uno muchas veces siente que es demasiado comprometido. Hace tiempo que no peco, ¿cierto? ¡Wow! Hace tiempo que... No. Primera carta de Juan, el mismo apóstol nos dice en esa época cuando se está probando los verdaderos discípulos de los que no lo son. Y él dice que si decimos que no tenemos pecado, ya pecamos. Así que usted va a encontrar en las redes sociales a varios sujetos hablando en nombre de Cristo, pero actúan como si ellos no pecaran. Al toque usted ya puede saber este tipo, ¿no es cierto? Y usted mismo, me acuerdo cuando yo no era reformado y pecaba. Al contrario, la teología bíblica lo que hace es mostrarnos que todavía el Señor no ha terminado con nosotros, como tampoco terminó con esta iglesia. Por lo tanto, el cambio de actitud mental debe llevar a un cambio de actitud visual
La gente tiene que observar un cambio vivencial, una corrección concreta. Y aquí nos dice la clave: haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Ahora las vamos a ver en un breve repaso. Pero el Señor advierte, porque si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Note, Cristo está caminando en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, su presencia en medio de la comunidad. Lo que Él está advirtiendo es que Él se va a retirar de esa comunidad. En consecuencia, puede seguir teniendo nombre de iglesia con personas que se autoperciben como cristianos, pero con el paso del tiempo dejará de ser comunidad y se convertirá en esa panadería de la capilla que les conté al principio. Hermanos queridos, esto no es un fenómeno solo de esa comunidad, sino de muchos lugares, y nosotros debemos percatarnos que el Señor todavía nos sigue llamando la atención. Además, dice, tienes esto, además, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos con exactitud a qué se refieren los nicolaitas. Hay dos formas de entenderlo mayoritariamente. Por una parte, se piensa que hubo un tal Nicolaus, que no tiene que ver con Santa Claus, tranquilo, sino probablemente era una persona que estaba asociada con un movimiento denominado el gnosticismo. El gnosticismo es una mezcla de cristianismo, judaísmo, teorías egipcias y platonismo, donde se enseñaba que las filosofías de Cristo y todo lo demás eran para obtener un conocimiento secreto, exclusivo para un grupo selecto, mientras que no cambiaba su vida. ¿Ven? Puede ser. O por la construcción de las palabras, Nikos Laos, y tiene que ver con el pueblo, Laos, las personas son gobernadas por el pueblo. Y puede ser también que si es así, entonces en una sociedad greco-romana donde las cosas se definían políticamente, entiéndase la política imperial, entonces esa perspectiva política de la sociedad de su tiempo empezó a permear la comunidad de la iglesia. Y ahora las personas serán definidas de acuerdo a la perspectiva temporal del emperador de turno. Cualquiera de las dos, y si tiene parecido con alguna situación aquí, es mera coincidencia, ¿cree usted? El Señor dice, aborreces las obras de los nicolaitas, que dicen mucho, pero realmente no son consecuentes con la fe cristiana. Por lo tanto, el Señor dice, muy bien, eso está bien, magnífico. La advertencia es esta: si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, desaparecerás como iglesia. Además, si no se hubiesen arrepentido, el Señor advierte que no podrán comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso nos lleva inmediatamente al principio. Note, no los lleva al principio de la plantación de esa iglesia de Éfeso en Hechos 19, ni siquiera al pueblo de Israel, ni siquiera al tiempo de Abraham, sino al tiempo del principio. ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó cuando nuestro Dios caminaba en el jardín de Edén. ¿Recuerdan? ¿Ve la conexión? Caminar en medio de los 7 candeleros de oro, entiéndase la iglesia, y le recuerda el lugar donde inicialmente él también estuvo caminando. ¿Qué hizo el hombre? Y la mujer también, en lugar de obedecer la palabra de Dios, escucharon la voz de la serpiente, entiéndase Satanás. Por lo tanto, fueron echados de la presencia de Dios y empezó la gran tragedia de la raza humana. Así que el Evangelio consiste en que el Señor nos recuerda que la verdadera libertad viene cuando asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Jesucristo y comenzamos a vivir con la responsabilidad que demanda el Evangelio frente a la tierra, frente a nuestros semejantes y frente a Dios en cualquier lugar donde Él nos ponga. Esa es la advertencia, esa es la estructura del pasaje, como se dio cuenta. Ahora, podríamos continuar y profundizar muchísimo, pero como les dije al inicio, vamos a hacer un breve repaso de aquellas obras que
probablemente ellos dejaron de hacer, que el texto no dice explícitamente, pero que sugiere implícitamente. ¿A dónde podemos ir para evaluar lo que ellos dejaron de hacer? O sea, las primeras obras. Gracias a Dios tenemos en el Nuevo Testamento una carta precisamente dirigida a esta comunidad en Éfeso. Y le invito a que me acompañe a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Haré un resumen breve porque me dijeron que aquí la comunidad de Sunchales, Nueva Vida, comenzó precisamente con la carta a los Efesios. Así que vamos a recordar algunas cosas que ustedes debieron aprender, solo que, por supuesto, el pastor de esta iglesia lo hizo mucho mejor que yo. Y trataré de llevarlos a recordar estos asuntos. Primero, en el capítulo 1 encontramos que el apóstol Pablo, tiempo antes de la carta dirigida por medio del apóstol Juan, nos enseña que ellos habían creído en el Evangelio. ¿Cómo es esto? El capítulo 1 viene una salutación, versículo 1 y 2. Se saluda a la comunidad de parte del apostolado de Cristo. En este caso, Cristo es enviado por Dios y Cristo, al ser enviado por Dios, se va y deja a sus enviados. Esos son los apóstoles de la Biblia. En este caso, el apóstol Pablo dice que él es apóstol no por su propia voluntad, sino por la de Dios. Ya con eso usted identifica lo que es un ministerio legítimo de uno ilegítimo. El ministerio legítimo es cuando Dios escoge a alguien para que lo haga. Mientras que el ministerio ilegítimo es el que se autonombra ministro. Note, todos los hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando conocían a Dios, el Dios verdadero, ¿qué sentían? Dios y yo somos mayoría. ¿Eso decían? Quedaban aterrorizados. No querían servirlo porque sentían mucha indignidad. Por lo tanto, ahí usted ya observa cómo es la marca de un ministerio fiel. Se conoce la grandeza de nuestro Dios y al mismo tiempo nuestra pequeñez. Pero es en la suficiencia de Cristo que el apóstol Pablo llegó a servir al Señor, y desde el versículo 3 del capítulo 1, él nos enseña hasta el versículo 14 lo siguiente. Este plan empezó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan del Evangelio es un acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué planeó Dios Padre? Dios Padre planeó entregarle a Dios Hijo un gran regalo, que es muestra de su amor. Ese gran regalo que es muestra de su amor es un grupo de la humanidad. Esto se conoce como la doctrina de la elección. Y esta elección claramente depende de Dios, no depende de los méritos del ser humano, en absoluto, porque Dios sabe que vamos a pecar. De hecho, es precisamente en ese acuerdo que se planea la visita de Cristo a morir en este mundo. No es sorpresa. Dios no dijo, ay, pecó Adán, Dios mío. No, el Señor lo planeó todo desde el principio, y aquí es donde vienen algunas distorsiones. Algunas personas piensan que la doctrina de la elección de la Biblia es una elección para vivir como quiera usted, es decir, su propia elección. No. Por una parte, la elección que aparece aquí va conectado con el propósito de la elección, elegidos para. Una vez estaba viajando de un lugar al otro y en un pueblo recóndito de Colombia, y mi hijo se enfermó, fui a comprar unas medicinas en una farmacia y escucho por allá a alguien, hermano John, pastor. Ese es mi pastor, dijo el tipo. El tipo estaba, ¿cierto?, chupando de lo lindo, estaba borracho, y ahí con su comunidad, ¿cierto?, en su congregación, le está diciendo, mire, ese es mi pastor, soy elegido, decía el tipo, soy escogido por Dios. Imagínate. ¿Qué? Bárbaro. Y sí, él tenía razón, era escogido, pero no para salvación en ese momento. Judas nos dice en el versículo 3 y 4, la carta de Judas, que aquellos que niegan la gracia de Dios y que rechazan el señorío y que viven en libertinaje, dan muestra de ser escogidos, pero no para salvación, sino para perdición.
Entonces, cuando usted quiera repasar esta doctrina, recuérdele siempre a la gente aquello que pasó en el tiempo después de la Reforma. Se armó un debate increíble en Inglaterra, porque en medio de la comunidad que se conoce hoy como metodista, hubo dos bandos. Unos eran los metodistas wesleyanos, que son de tendencia más de enfatizar el libre arbitrio del hombre, mientras que otros eran metodistas, podríamos decir calvinistas, entre comillas, que eran los seguidores de Whitefield. Y ambos predicadores eran amigos, pero siempre pasa que los discípulos no siempre, lamentablemente, siguen los pasos de sus maestros. Y Whitefield sabía que había ese debate, y entonces le hacen preguntas en público para arrinconar a Wesley y sus seguidores. Y él dice algo maravilloso: para ir a la universidad de la elección y la predestinación, primero necesitamos ir a la escuela básica del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Mientras una persona no entienda que el Evangelio nos llama al arrepentimiento y la conversión, no estamos listos para tratar de desentrañar estos grandes misterios, porque no es nuestro trabajo. Aquí, después de hablar de algo maravilloso, versículos 1 y al 12, en el 13, él dice: en él ustedes creyeron. Ustedes creyeron la palabra del Evangelio, y habiendo creído en el Evangelio, fueron salvos. Entonces, hermanos, no estamos llamados como iglesia a andar en debates por allí, perdiendo el tiempo en cuánto es el número de los escogidos, cuál es la marca aquí debajo del cuello o en el brazo. No, la marca de la elección es la conversión. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no debemos olvidar las primeras obras. Pablo no llegó a Éfeso a hablar de los escogidos, llegó a hablar de Cristo, que es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Segundo, después de ver esto, si ya vimos que la conversión es esencial y es una práctica, una doctrina que se debe enseñar, eso nos lleva a lo segundo. En el capítulo 2, Pablo está hablando no de la conversión de ellos como miserables pecadores, al contrario, versículos 1 en adelante del capítulo 2, él dice: y esto éramos nosotros. No es lo mismo cuando usted cuenta, por ejemplo, las estadísticas de muerte por COVID y empieza a decir que eso es una conspiración internacional del nuevo orden mundial, frente a cuando uno de las estadísticas es su papá o su mamá o su familiar cercano. ¿Entienden? Por supuesto, hay gente que utiliza estas cosas y vivimos en un mundo donde los malos quieren hacer daño aún a través de las enfermedades y los controles políticos, etcétera, etcétera. Pero como cristianos cambian las cosas cuando se trata de nosotros, ¿no es así? A nadie le duele el cuero ajeno. ¿Capta? Pues aquí Pablo está hablando de algo que pasó en su vida. Y Pablo, antes de llegar a ser el apóstol, ¿qué era? Una especie de terrorista judaico. Él estaba dispuesto a utilizar el aparato estatal para reprimir la oposición a su perspectiva de vida. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los cristianos. Póngase a pensar en una persona tan hostil al cristianismo que llegó ahora a convertirse en su principal portavoz. ¿Qué fue lo que pasó? Se convirtió. Y acto seguido, él proclama algo revolucionario desde esa época y que debemos nosotros practicar y predicar hasta el día de hoy y por siempre. Él dice, versículos 11 en adelante: acuérdense que ustedes gentiles, es decir, ustedes que no eran judíos, ahora fueron incluidos en la comunidad del pacto. Ustedes ahora tienen una comunión que no produjo el Imperio Romano. Roma tenía una perspectiva de la sociedad donde intentó mezclar y dar un orden sociopolítico, pero era basado en la Pax Romana, que se establecía mediante la imposición de un aparato estatal represivo y una serie de castas, donde los que estaban arriba eran los patricios. Muchachos, hay niños aquí. Patricio no es el amigo de Calamardo.
Los patricios eran unas personas que se creían especiales en Roma porque tenían un dinero, o sea, una cantidad de posesiones y tal, y tenían injerencia política. Bueno, gran parte del mundo grecorromano dependía de la esclavitud. Y es aquí donde el cristianismo habla de una integración intercultural que nunca se ha conocido a lo largo de los siglos. Y el cristianismo, contrario a lo que proclamaba el judaísmo de ese tiempo y de hoy, en donde se enlaza la salvación a una raza particular, el cristianismo habla de una integración, no por una raza, no por un mérito en absoluto, sino por una adopción. Y la adopción fue revolucionaria para esa época y debe seguirlo siendo para el día de hoy. Esto es lo segundo, y es que ellos creían en la comunión intercultural, interracial, llamaríamos hoy. Todos los que creen en Cristo se convierten en la nueva familia de la fe. Y esto impactó aquel tiempo y debería impactar nuestro tiempo. Todos nosotros, por supuesto, que tenemos particularidades culturales, sociales, en fin. Pero esto jamás debe convertirse en un obstáculo, en un tropiezo para tener comunión con otros hermanos nuestros a lo largo y ancho de este mundo. Esto, repito, no lo producen las universidades, no lo producen los sistemas sociales, no lo produce la educación, la política, absolutamente nada. El cristianismo ha sido la fuerza de integración más grande sobre la faz de la tierra, pero producto de la gracia de Dios. Si hemos sido aceptados por Dios por gracia, ¿cómo debemos construir nuestras relaciones con los demás? Por la misma gracia que nosotros hemos recibido. Y aquí dice, en otro tiempo ustedes, versículo 13, que estaban lejos, ahora están hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Cristo murió fuera del campamento. Cristo fue expulsado por su propio pueblo, para que nosotros no experimentemos esta exclusión en este mundo. Y si hemos perdido nuestra familia, si crecimos en un entorno sociocultural difícil, debemos mirar a aquel que fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Esto es revolucionario y no debemos dejar de predicarlo. Versículo 14, Él es nuestra paz. Para el judío la paz es shalom, que es la relación armónica entre las cosas celestiales, las cosas terrenales y las cosas sociales. Esa gran armonía era posible solo por medio del pacto. Y este pacto se cumple en Jesucristo. En consecuencia, ahora por su sangre nosotros podemos tener un nuevo comienzo que nunca terminará, porque su sangre es suficiente para siempre, para que la familia de la fe, aquella familia que jamás será separada, aquella familia que permanecerá por los siglos de los siglos, tenga una garantía de unidad que nada ni nadie podrá acabar. Ahora piense, por una parte, si usted hace parte de una familia que nunca se separará, debe regocijarse y darle el valor que merece la comunidad del pacto, la comunidad de la iglesia, porque es la familia que permanecerá por los siglos. Todos los amigos, todos los amantes, todas las relaciones, todas las promociones de la facultad se van a separar, pero hay una familia que permanecerá. Pero por otra parte, si usted no aprende a convivir con su hermano, ¿qué va a hacer con él conviviendo durante toda la eternidad? Eso nos lleva a lo tercero. Si ellos creían en la conversión personal, creían en la comunión intercultural, ahora capítulo 3, Pablo se presenta, versículo 1, yo, Pablo. Ese es el nombre griego de él. Shaul o Saulo era el nombre arameo. En esa sociedad habían diferentes nombres, diferentes pasaportes, vamos a decir. Y él se presenta como un ministro de Jesucristo. Y aquí él hace una defensa de su ministerio debido a que, ya dije, en esa época no habían fotos, no habían recomendaciones del tipo que tenemos hoy, pues él necesita presentar su pedigrí, él necesita decir quién es. Y aquí nos presenta que él es una persona que ha sido consagrado al ministerio. Pablo, que tenía todos los quilates, el tipo cumplía todo y sobrepasaba los requisitos del mundo, pero no los de Cristo. Como lo sabemos, aquí él presenta, si ustedes han escuchado acerca de la dispensación de la gracia que me ha sido encomendada a mí, Pablo lo que está diciendo es, mire, yo recibí
una dosis especial de la gracia de Dios para hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Que Cristo le apareció a él en el camino a Damasco, que usted recuerda, Hechos capítulo 9. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir que él tiene un ministerio único, que nadie tiene, y este es el ministerio de enseñar el evangelio a los gentiles, o sea, a las personas que no crecieron en un trasfondo judaico. ¿Cómo eran las sociedades aquí en el Chaco? No eran sociedades donde todo era felicidad y amor, ¿cierto? Donde el hombre iba y trabajaba y llegaba a amar a su mujer. No, la historia precolombina puede confirmarse, o sea, antes de Colón y en cualquiera de nuestros países podemos saber que no vivíamos armónicamente conforme a los mandamientos de Dios. Por eso es que los valores tradicionales de nosotros eran los valores de todas las sociedades paganas que no conocían al Señor. Mientras que el ministerio de Pablo es un ministerio consagrado por y para Dios. Esto es importante porque la iglesia debe reconocer que Dios ha separado, ha dotado y respaldado a personas indignas, débiles, incapaces, pero los ha dotado especialmente para que hagan ese trabajo. Y aquí Pablo se presenta, versículo 8, a mí, el más pequeño de todos los santos. Aquí Pablo no está diciendo que él era petizo, ¿viste? Él lo que está diciendo es que él no merece esto, porque él se opuso, incluso participó de la primera muerte de un cristiano conocido en Hechos, Esteban. O sea, él merecía la muerte. Según la ley de Israel, debía morir porque participó de una ejecución ilegal, ilegítima. Aún así, Cristo murió en su lugar, lo rescata y lo utiliza para ser su portavoz. Y él dice que tiene un ministerio, pero este ministerio no empezó de la noche a la mañana. En Hechos 9, él conoce a Cristo. ¿Qué hace inmediatamente? Se va a predicar. ¿Usted se imagina cómo era una predicación de Pablo recién convertido? Sí, imagínate, ¿no? Imagínense que alguno, no sé, un terrorista, conoce el cristianismo. ¿Cómo va a evangelizar? Ah, ¿no cree el evangelio? ¿No? ¿Cierto? Sí. Muchos de nosotros ignoramos la importancia de un ministerio legítimo. Pablo tenía el conocimiento, sí, pero el conocimiento necesitaba ser reorientado a la luz de Cristo. Gálatas 1 y 2 lo narra, cómo Pablo hace una revisión, un reseteo de su teología, pero ahora a la luz de Cristo. Sí, hay muchas cosas en las comunidades evangélicas populares que son de la Biblia, que son correctas. El asunto no es desecharlo todo, el asunto es reorientarlo, reenfocarlo, reestructurarlo a la luz de la realidad del Evangelio de Jesucristo. Eso pasa en Pablo. Lo otro que pasa es que él tiene que aprender que la iglesia es la institución del Señor, el nuevo Israel. Él está persiguiendo la iglesia y cuando Cristo aparece le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabía que estaba persiguiendo a Cristo, pero al perseguir a un cristiano está persiguiendo a aquel que hace parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto está en oposición a Jesucristo. Mucha gente, aunque tenga nombre de cristiana, se opone a los cristianos sin saber que se está oponiendo al mismísimo Hijo de Dios. Esas personas necesitan que su teología sea reorientada, reestructurada. Y Pablo viene y se somete ahora a esa iglesia que antes perseguida. Ananías va, lo ministra, no es un gran teólogo, mientras que este gran teólogo tiene que estar a los pies de un hermano genuino, un cristiano genuino. Por eso, querido hermano, valore los ministerios legítimos. Hay ministerios ilegítimos. ¿Se necesita conocimiento? Sí, pero también se necesita carácter cristiano. Pablo lo quieren matar, inmediatamente desaparece, lo tiran por la borda, escapa y pasa alrededor de 10 a 14 años en entrenamiento de su carácter. Joven, si usted desea servir al Señor, magnífico, ojalá, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero necesita un carácter cristiano, necesita aprender cómo es que Cristo trató con sus adversarios. Algunos dicen, como me pasó en algún lugar del universo, la verdad, quiero imitar a Cristo. Mis hijos se comportan mal, ¿cómo quiero imitarlo? Como Jesús entrando al templo. Sí, quiere utilizar como el látigo, ¿no?, que utilizó Jesús, pero era en el templo, no en la casa, y Cristo no tuvo hijos, entonces no tuerza las escrituras.
querido hermano, cómo Jesús oró frente a sus perseguidores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto impactó tanto la vida de este centurión, que en la versión de Marcos dice que la primera persona que proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios es un pagano, una persona que estaba acostumbrada a la crueldad, pero él nunca había observado a alguien a quien le hicieron tanto daño. No obstante, responde con gracia. Nuestro mundo sufre, nuestro mundo se duele, como el mundo de aquel entonces, y solamente cuando hay un carácter cristiano genuino, esto es imborrable e impactante. No debemos dejar de hacer esto. Y en tercer lugar, él es consagrado al ministerio. Esto es lo que llamamos ordenación en la teología bíblica. Él fue nombrado, él fue confirmado por otros que antes habían sido ordenados también por Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Él dice, yo me presenté delante de los que eran columnas en la iglesia. ¿Quiénes eran? Jacobo, Juan y probablemente y Pedro también aparece, Pedro. O sea, aquellos que realmente son llamados por Dios buscan el reconocimiento de los que fueron llamados por Dios. Aquí nadie se puede autoproclamar pastor o ministro. Tenga mucho cuidado con eso. Hay gente, especialmente en este mundo de redes sociales, que se autoproclama ministerios que no existen. Ministerio apologético, ministerio de la atalaya, del portavoz de yo no sé qué rayos. No, solamente hay un ministerio, es el ministerio de la iglesia. Y en la iglesia, según Filipenses 1:1, hay ancianos, diáconos y cristianos en general. ¿Está claro? Muy sencillo de entender. ¿Qué parte no entendió? Pues si Cristo ni siquiera se autoproclamó a sí mismo Hijo de Dios, léase Hebreos 5, sino que Dios mismo confirmó su ministerio cuando se sujetó al ministerio de su primo, un humano imperfecto, Juan el que bautizaba. ¿Cuánto más nosotros no debemos someternos a otros ministerios para confirmar nuestro llamamiento? Esto nos prepara a lo siguiente. Ellos creían en la conversión personal, creían en una comunión intercultural, creían en la consagración ministerial, pero también creían en una continuación del ministerio eclesial. En el capítulo 4, Pablo pasa a la parte que se denomina más práctica. Aunque toda la doctrina es práctica, debemos recordar que si usted escucha una enseñanza, pero no la sabe aplicar, no la ha entendido todavía. Esa es una marca de un maestro que puede ser sincero, genuino, pero que no está listo. Es como no sé, pero con asado, ¿no es cierto? Es como poner la carne inmediatamente y, vos sabés, todo a fuego lento. Bueno, esto se necesita y Pablo pasa a la parte práctica, comenzando con la iglesia. Y nos dice que Cristo subió a lo alto. ¿Cómo fue esto? Cristo vino, descendió a este mundo, ascendió, y lo que Él logró mediante su resurrección se prueba mediante la dotación que le dio a su iglesia. Cristo ha asegurado para que su iglesia continúe ministerios, unos que fueron únicos y otros que son permanentes. Observe el versículo 11 del 4. Y Él constituyó a unos, tiempo pasado, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Observe, a unos apóstoles. Pablo en 1 Corintios 15:8 dice, al último a quien Él se apareció, Cristo, fue a mí. La Biblia no advierte, atención, no nos dice que Cristo se aparecerá ininterrumpidamente mientras Él regresa. Por el contrario, Cristo predijo que se aparecerían falsos cristos, falsos profetas, o sea, habrían falsas apariciones. Eso es clave. ¿Por qué? Porque ahora, después del tiempo apostólico, se ha de creer en Él por medio de la palabra de ellos, los apóstoles. Juan capítulo 20. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Cristo resucita y aparece a Tomás. ¿Qué dice Tomás? Mi Señor y mi Dios. Bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Está anticipando el tiempo posapostólico. Nosotros creemos en aquel que no hemos visto. Primera de Pedro 1:8. Pero ¿cómo podemos creer en alguien que no hemos visto? A través de escuchar el testimonio de quienes sí lo vieron. ¿Y quiénes son las personas encargadas para instruirnos acerca de aquel
que murió, resucitó y ascendió. Aquellos que Dios ha dotado para que sean evangelistas, o sea, el verdadero misionero. Recuerde, un evangelista es distinto a un evangelista. Un evangelista es uno que va realmente a vivir en una comunidad encarnando el mensaje que está proclamando. De eso, lamentablemente, no hay muchos. Pero por otra parte, hay pastores y maestros. La partícula no aparece ahí, y entendemos en 1 Timoteo 3 que los requisitos para ser un pastor es ser un maestro. Y en 2 Timoteo 2, 23 al 25, dice que los maestros deben tener por lo menos corazón de pastor. Esa es la diferencia entre enseñar la Biblia y enseñar matemáticas, inglés o lo que sea. Usted primero debe enseñarse a sí mismo. Usted debe enseñar como Cristo nos enseña a nosotros. Si no, está descalificado. Es un ministerio que no va a continuar. Ellos creen en la continuación del ministerio de la iglesia, la ministración eclesial. ¿Para qué enseñan ellos? Para perfeccionar. La palabra puede ser madurar a los santos. Piense, hay áreas de su vida que le cuesta controlar, reorientar. En esa misma proporción necesita ser pastoreado, necesita ser adoctrinado, necesita ser instruido. Los ministros oficiales de la iglesia no están para ser, vamos a decir, un conductor de bus, dicen de micro, acá, ¿no? Entonces conduce, tiene que mirar la ruta, está pendiente de la gente, que no hayan acosadores, y si pagan con dinero en efectivo, imagínense. ¿Quién puede hacer eso? Algunos piensan que entre el pastor más cosas haga, mejor. ¿Por qué? Pues ese es un buen pastor, para eso yo pago, ¿cierto? Exijo. Y si no, ¿dónde hay buzón de sugerencias? ¿Sí? No. Ellos son mejor entendidos como, más o menos, el capitán de un barco. ¿Han visto los barcos? No los de hoy, que es todo teledirigido, digital, sino los barcos de antaño. Allá, leven anclas, las velas, etcétera. O sea, es una persona que debe tener visión clara acerca de lo que él puede y debe hacer y lo que él no puede ni debe hacer. Los pastores no vamos a tener 24/7 disponibilidad para todos los hermanos. Una vez le dije a una persona que me preguntaba, ¿por qué no siempre estás ahí? Yo le dije, mire, la verdad, el mejor pastor de todos prometió estar siempre ahí todos los días hasta el fin del mundo, y eso debe ser suficiente para usted. En la medida en que enseñemos a las personas a ejercitar su ministerio, ellos crecerán. Y como escuché un día a estos hermanos que dijeron, mi papá dijo, aprenda para cuando yo me muera. Un día los pastores vamos a ser quitados por una enfermedad, nos vamos a retirar, nos vamos a envejecer, vamos a morir. ¿Qué clase de personas formamos para que vivieran sin nosotros? Una marca aquí del ministerio de la iglesia que continuará es el ministerio que enseña a la gente, el ministerio que pasó y el ministerio presente, pero hay un ministerio por venir, es el de cada cristiano que se hace cargo de su propia vida espiritual. Ahí es donde nos damos cuenta que hasta que los santos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Por supuesto, esto incluye a las mujeres. En ese sentido es que todos nosotros seremos uno. ¿Y qué es un pastor? Un hermano dotado para unas cosas, pero el ser pastor no lo capacita a usted para analizar la geopolítica, para analizar todos los asuntos de la bolsa de valores. Si usted trabajó en eso y tiene un doctorado, magnífico, pero no debemos nosotros perder de vista cuál es la delimitación del ministerio de la iglesia. ¿Está claro? Esto nos lleva a las tres siguientes y concluimos. ¿Están bien? ¿Pueden soportar? ¿O sienten que es demasiado pesado? ¿O están que, sí, se sanaron del insomnio de anoche? Quinto, en el capítulo 5 encontramos, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Observe, se habla de la imitación de Cristo. Pero ¿cómo imitamos a Cristo? Una persona perfecta que predijo su muerte y su resurrección. ¿Acaso nos está llamando a que nosotros hagamos ese tipo de milagros? ¿Acaso se nos está llamando a que tengamos una vida perfecta? No. Y el pasaje lo ilustra. Hay un enunciado. Imiten a Dios como, ¿en qué cosa? En amor. O sea que el amor aquí se va a retratar.
el enunciado y luego vienen las aplicaciones. Y hay dos contrastes. Ustedes eran oscuridad antes, mostraban otra clase de amor, amaban el pecado, por eso se comportaban así. ¿Por qué se odiaban? ¿Por qué bebían? ¿Por qué fumaban? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Porque amaban esas cosas. Mientras que ahora, por la gracia de Cristo, ustedes pueden ahora cultivar otro tipo de virtudes. En el versículo 5 hay una aplicación hermosa, me parece. Él dice, ningún avaro, ningún fornicario, ningún inmundo es alguien que tiene herencia en el reino de Cristo. Antes bien, ¿cómo deberíamos nosotros actuar? Con acciones de gracias. ¿Qué hace el mundo con las buenas recompensas, los buenos dones, los buenos regalos que Dios provee? Los desdibuja. Pensemos en el matrimonio. Este es un ejemplo. Las personas en nuestra generación, especialmente las que están creciendo después de los 80s, están viendo que el matrimonio ya no se está practicando, el concubinato, el irse a vivir libre, el amor libre y todo ese tipo de epítetos apelativos que se utilizan, no quiere decir que la gente no practique la sexualidad. Por el contrario, siguen practicando la sexualidad, pero desde una perspectiva no amorosa en términos cristianos. Mientras tanto, algunos de nosotros hemos cedido a la tentación y nos hemos vuelto otra vez medievales, tratando el matrimonio, tratando la intimidad conyugal como si fuese algo inferior. No, Pablo dice, no hablen de inmundicia, no hablen entre ustedes de obscenidades, necedades, truhanerías, no convienen. Por el contrario, hablen dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la iglesia debe conformarse moralmente a Cristo. Eso significa que nosotros celebramos lo que el mundo desprecia. Nosotros celebramos el matrimonio. Nosotros como iglesia celebramos lo que el mundo dice que es una tontería, como que una mujer cocine para su esposo y sus hijos, como que sus hijos le digan sí Señor y le pida la bendición si es que lo quiere hacer, como ver un hombre que se esfuerza desde la mañana hasta la tarde para bendecir a su familia, como una persona que se niega a ciertos placeres de esta vida pensando en su futura generación. Para el mundo esto es tontería. Para el mundo lo que hay que hacer es ahorrar, tomar su mochila y viajar por el mundo para ser youtuber y decirle al mundo todo lo que hay que hacer. Ustedes saben que la vida de estas personas termina muy mal porque no tiene arraigo, no invirtió su vida en otros. Anthony Bourdain, estudien la vida de él, conoció, viajó y todo, y era una persona llena de vacíos. Así terminan las vidas de estas personas, lamentablemente. Entonces nosotros debemos recordar que debemos celebrar aquellas cosas que el mundo desprecia. Pero, atención con esto, no perdamos de vista que nosotros podemos en ocasiones encontrar áreas de la vida que no son tan claras, ¿cierto? Hasta bien o hasta dónde. Un punto que me gusta mucho de la oración de un puritano. Él dice, Señor, no permitas que yo tenga éxito en aquello que no importa. ¿Qué tal que usted tuviera éxito con las galletitas, con el alfajor y empezar a hacerse rico o rica? Ahora ya su hogar pasa a un segundo plano. Ahora no tiene tiempo para la iglesia porque, como me pasó en una comunidad donde yo lideraba, 8 de la mañana, motivo de oración, que se vendan todas las empanadas a la salida, hermanito. ¿Entiende? No, había perdido de vista la conformación moral cristiana. Debemos celebrar aquello que es digno de celebrarse. En lugar de sentirnos condenados y ver las cosas de este mundo como pecaminosas, debemos celebrar las cosas y darle gracias a Dios por ello. Eso es lo quinto. Ahora, después de esto, de todos los contrastes, ustedes hacían esto, ahora hagan esto, llega el último contraste de Pablo, versículo 16 en adelante. Él dice, ustedes en Éfeso tenían el Oktoberfest. ¿Saben qué es eso? En Alemania hay una fiesta donde se financia la publicidad y todo el mundo a beber de lo lindo. Pero ¿cuál es el problema? La bebida tiene efectos. Y en ese entonces la fiesta a la diosa Diana de los Efesios no era gratis, no era en su sano juicio. ¿Cómo era? Era con la inyección de sustancias espirituosas para estimular las pasiones bajas del ser humano. Esto es lo que ocurre en ese tipo de adoración pagana, por eso la gente le gusta. Aquí es donde él dice,
En lugar de ser borrachos o ser controlados por el vino, ¿qué deben ser? Llenos del Espíritu. Aquí hay una relación interesante de comparación, pero también de contraste. La comparación es que así como el borracho, sin que usted le escuche hablar, pero lo puede observar cómo actúa cuando está lleno de vino, o sea, hay disolución, descontrol, no tiene capacidad motriz. Del mismo modo, el cristiano debe ser controlado por el Espíritu. Pero advertencia, eso no quiere decir que el ministerio falso de un hombre que se llama el barman del Espíritu Santo, que hay en el país del norte, sea legítimo. ¿Ya? Estoy borracho del Espíritu. Eso no es lo que está diciendo. Es una relación de comparación, pero también de contraste. Mientras aquí hay disolución, en la persona llena del Espíritu, ¿qué hay? Autocontrol. Y empieza a enumerar las relaciones sociales. La construcción social del cristianismo es la siguiente. Hay una vida íntima, una vida interior, una vida privada, en donde se habla la palabra de Dios, se canta con el corazón, donde hay un gozo, donde hay una satisfacción en esta vida, aunque haya inflación, aunque el cambio, ¿cierto?, no funcione como usted quisiera. Hay gozo, porque sabemos nosotros que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza, porque no vivimos para esta vida solamente. Acto seguido vienen las relaciones conyugales, cómo se tratan los esposos, fruto del Espíritu Santo. Así que si usted está preocupado por esa mujer, preocúpese más bien por su corazón, porque usted todavía no está siendo controlado por el Espíritu. Mientras usted actúe conforme a el Espíritu, tarde o temprano, si el Señor quiere, llegará a los pies del Señor. No va a haber una mujer que diga la verdad, yo me quiero divorciar porque Él me ama tanto. Nunca lo he conocido, nunca he visto ese caso. La verdad no es por ti, es por mí. ¿Se ha escuchado? No. Si hay un amor, un genuino amor producido por el Espíritu en sacrificio, pueden relacionarse de la forma consecuente que no puede producir el mundo. Eso nos lleva a las relaciones filiales, padres a hijos. Un padre prepara el camino para su hijo y su hijo para el camino. ¿Lo nota? Lo instruye y le muestra, hijo, la vida real es esta, nadie te la va a enseñar. Porque te amo, me opongo a tu proyecto propio de la vida sin Cristo. Es así. Nosotros lo sabemos, pero esto solo es posible por el Espíritu. Si no queremos hacer llorar a nuestros hijos cuando estén niños, decía Spurgeon, vamos a llorar por ellos cuando sean adultos. Entonces, hermanos, no tengamos temor, que el Espíritu nos dé la capacidad de ser padres genuinos. Eso nos lleva a las relaciones laborales, los patrones o los amos o los señores y los empleados. Estas relaciones solo son posibles por el Espíritu. Si nosotros trabajamos solamente para el ojo, para lo que nos ven, solo para el mérito, solo para el ascenso laboral, no necesitamos ser cristianos. La gente no cristiana trabaja así. Pero si nosotros aprendemos que el trading, el hacerse rico de la noche a la mañana, le vengo a traer noticias. Dios sabe cómo es su carácter. Y si usted no ha sabido manejar 500,000 pesos, no podrá manejar 5 millones. ¿Entiende? Y el Señor le está llamando a que sea lleno del Espíritu antes que lleno de plata. Salmo 73 nos recuerda que Dios también maldice con abundancia. ¿Escuchó eso? Sí, claro. Usted es pobre, solo lo quiere su mujer y lo ama. Es rico, ahora se vuelve simpático, atractivo, ¿cierto? Y eso es de tentación para usted, ¿o no? ¿No ha visto? Entonces, aquí se nos habla de una relación laboral que puede fluir, y si usted es un amo, es decir, un jefe, como cristiano, debe recordar que también tiene un amo en los cielos. ¿Quién se lo puede recordar? ¿El Ministerio del Trabajo argentino? No, hay alguien más estricto que mira al corazón y es nuestro Señor. Por último están las relaciones eclesiales. ¿Qué deben hacer los cristianos entre unos y otros? Unirse para la batalla. Esta es la verdadera batalla cultural, no la batalla contra personas, contra adversarios políticos, no. Entender que en este mundo hay seres espirituales de maldad que existen, que son reales, y que Pablo desde la prisión nos está recordando. Y para eso utiliza la metáfora del soldado romano. Pablo no está diciendo que nos coloquemos poder supremo. ¿Se acuerdan la caricatura de los 80s? No está diciendo eso. Él está atado a un soldado romano y él quiere ilustrar lo que significa ser un cristiano que está
preparado para la confrontación espiritual. Este mundo es muy hermoso, pero no está exento de dificultades. Dios nos prepara, pero para eso nos enseña que la armadura de Dios es simplemente la palabra de Dios entendida, leída, creída y obedecida. ¿Cómo lo sabemos? Ahí dice, colóquese el yelmo o el casco. ¿Cómo nosotros podemos conocer nuestra salvación para controlar nuestros pensamientos? A través de la palabra de Dios. En esto pensad, en la palabra de Dios. Pero también dice, ¿cómo nosotros podemos tener el cinto de la verdad? Que sean santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 15. Pero también en la coraza de la justicia, ¿cómo podemos llegar a saber que somos justificados? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo podemos tener nosotros los zapatos del Evangelio? Conociendo la palabra de Dios, la buena nueva del Evangelio. ¿Y cómo nosotros podemos apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe? Cuando nosotros fortalecemos nuestra fe mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos enseña entonces que es tener la Biblia no en el celular, no en los versículos en la pared solamente, sino en su corazón, en su conversación, en su mente, en su cosmovisión, en toda su vida. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. En consecuencia, si estamos juntos como el soldado romano, vamos a perseverar como iglesia. ¿Qué hemos visto? Las obras antiguas que no se deben dejar. Creer en la conversión espiritual, creer en la comunión intercultural, creer en la consagración ministerial, creer en la continuación eclesial, creer en la conformación moral, creer en la construcción social, creer en la confortación espiritual. Se lo puse todo con ritmo, para que lo recuerde. Conclusión, la iglesia cristiana que permanece, es la que permanece siendo cristiana. Muy sencillo. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué es separarse de Cristo? Separarse de las Escrituras. 3 aplicaciones. Todavía no hemos aplicado el pasaje. Primero, usted puede usar la Biblia sin ser bíblico. ¿Sí se dio cuenta? No lo olvide, no lo olvide. Por más versículos que tenga, eso no significa que lo estén aplicando bien. Una vez estaba en un lugar donde alguien estaba pidiendo ofrendas y leyó, ¿sí? Hebreos 12:1 y 2, despojados de todo peso. Empezó a pedir ofrendas. ¿Eso significa el pasaje? ¿Estaba usando la Biblia? Sí, pero no era bíblico. ¿Ya? Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, tú eres sal de tu tierra. ¿Eso es lo que significa? Ah, bueno, y tengo más, pero paremos hasta ahí. Usted puede escuchar gente que sabe de la Biblia, magnífico, pero no es bíblico. Por eso tal vez usted necesita tiempo como Saulo de Tarso para reorientar su teología. No tenga afán. El Señor empezó una iglesia sin usted. Él se encargará de sostenerla a pesar de usted y sin usted. Segunda lección, la meta del cristianismo es cultivar el amor hacia Cristo. ¿Se dio cuenta? Ese era nuestro pasaje. Yo sé que les di muchísima información, pero tienen un año para que lo repasen. Primera Tesalonicenses 4:1, Pablo dice, ya les di todas las instrucciones, ¿ahora qué les queda? Amar más y más al Señor. Ya saben cómo se ama, con todo nuestro ser. ¿Lo está haciendo? La generación de cristianos presentes se construye sobre los creyentes pasados y son conscientes de los creyentes por venir. En Josué 24 se dice que toda aquella generación que conoció al Señor caminó con el Señor, pero luego algo pasó. Los sociólogos le llaman a esto la maldición de la tercera generación. Cuando los padres asumen que los nietos van a saber cuál es la relación de causa y efecto entre vivir a la luz de los principios de la palabra de Dios y los frutos que esto produce. Las sociedades hoy, prosperadas materialmente, lo fueron por lo que llama Max Weber y otros, la ética protestante del trabajo. Ética protestante del trabajo. Fue el cristianismo que transformó a esas naciones por medio de una vivencia, no solo para esta vida, santos mundanos o santos de este mundo. Pero hoy la gente quiere los frutos sin las raíces. No, mis hermanos. Ustedes están celebrando un aniversario
Pero nunca olviden cómo empezó todo. La palabra de Dios, amándose unos a otros, nadie creyéndose mejor que otro. Eso puede pesar y ahora, ¿cierto? Somos grandes, somos la mejor. No, antes humillándonos más. Y por último, ¿cómo es que se sostiene todo esto que hemos estudiado? El capítulo 1 es maravilloso de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El libro empieza con el fin. ¿Cómo? Revelándonos a Cristo. Juan conoció a Jesús, Juan, el discípulo, eran primos posiblemente, o si eran de la comunidad Galilea, era un pueblo chico, todos se conocían, pero luego lo conoció como maestro, pero luego lo conoció en la transfiguración, pero luego lo conoció en la crucifixión, pero luego lo conoció en la manifestación, luego en la ascensión y ahora en su glorificación. Todos necesitamos una visión fresca de Cristo, glorioso, el Cristo resucitado, para que nuestros corazones se inflamen de amor y pasión por Él, y eso nos hará mantenernos en hacer las cosas que Él nos ha encomendado. Y así podremos disfrutar un anticipo de el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, o sea, el maná celestial, la palabra de Cristo que viene y nos conforta semana tras semana para nosotros mientras llegamos a la tierra prometida. Amén.